Bienvenidos a nuestra emisora Malagana Estéreo. César Augusto Londoño y Luis Fernando Monera Gutiérrez les dan la bienvenida. Y hoy con una invitada muy especial que nos ha abierto sus puertas de su casa, de su sala. Y me encuentro aquí con alguien muy especial. Se trata de la licenciada María Beatriz Zúñiga Rivera. De pronto cuando uno dice María Beatriz Zúñiga Rivera, de pronto uno no recuerda. Pero cuando uno dice Beatriz Zúñiga, de inmediato yo creo que todos los televidentes, sí, los que nos están viendo a esta hora, nos van a decir, sí, ya la conocí, ella me enseñó. Doña Beatriz o María Beatriz, ¿cómo quiere que le diga? Pues Beatriz, como la conocemos todos. Todo el mundo, sí. Licenciada Beatriz, gracias por permitirnos entrar a su sala de su casa. A ustedes por la invitación. Me ha encantado estar con ustedes. Muchas gracias. Pues a través de Malagana Estéreo queremos hacerle este homenaje a esta gran licenciada María Beatriz Zúñiga Rivera. Pero hablemos un poco de Beatriz, esa niñez de Beatriz. Yo nací aquí en Palmira un 1 de enero a las 11 de la mañana. Mis padres Luis Martín Zúñiga y mi madre Fidelina Rivera de Zúñiga. Tengo 3 hermanos. ¿Cuántos? 3. 3 y mi persona 4. ¿Todas mujeres, hombres? 3 mujeres y un varón. El mayor Julio Zúñiga. ¿Todos? Sí. ¿Todos viven? Todos vivimos. Y en la casa paterna, que todavía existe, allí vive mi hermano. Y allí nacimos todos. Bueno, usted nació en ese cruce de la calle Cuarta con Carrera 13. Ajá. Esa es la antigua nomenclatura de Palmira. La nomenclatura que me tocó. Y ahora, ¿dónde queda esa calle 32, Cuarta con Carrera 13? La calle 32 con calle Carrera 31. Diagonal a la Clínica Palmira. A la Clínica Palmira. Sí. De las pocas casas que quedan ya aquí en Palmira, alta de adobe. Sí. No han pasado muchos temblores y no le ha pasado nada a esa casa. Piso de ladrillo. Ya en este momento no tiene ese piso, pero lo tiene debajo de la nueva... Del nuevo piso. Del nuevo piso, exactamente. O sea, esa casa es por calle Carrera. Por calle Carrera. Tenía esas casas 13 grandes y piezas grandes y todo. ¿Usted qué hacía de niña ahí en esa casa? Bueno, cuando de niña me tocó ver el río Palmira. Pasaba por ahí cerca, ¿no? A la media cuadra, sobre la calle 32A. Sí, exactamente. Y entonces uno pasaba por una tabla y mi mamá decía, vaya al otro lado a comprar la carne, que al otro lado del río vendían la carne. Sí. Entonces uno se iba por esa tabla. Luego... ¿No era muy peligroso? El río no era ya tan caudaloso, porque el río Palmira se llamaba el río Bala. ¿Río qué? Bala. ¿Por qué? Porque era muy caudaloso. Así le llamaban. El río, y luego ya río Palmira. Río Palmira. Y entonces luego lo entamboraron, una bóveda de ladrillo. ¿Por qué lo entamboraron el río Palmira? Lo entamboraron para volverlo, para que recogiera las aguas servidas, el alcantarillado. Esa bóveda es muy bien hecha, nosotros corríamos por encima de esa bóveda. Luego rellenaron todo eso y vino el parque lineal. Entonces los dueños de esos terrenos tuvieron que pagarle al municipio valorización. En vez del municipio pagarle a ellos por los terrenos, no se le valorizó, entonces había que pagar valorización. ¿Y ahí era poblado o no había todavía viviendas por ese sector? No había tanta vivienda. Pero la gente que había era muy buena. El portón todo el día abierto, no pasaba nada. Y luego, o sea, después de ir a comprar la carne, pasar esa tabla, regresaba a la casa y su mamá, ¿qué le comentaba? ¿Qué hacía? No, a hacer el almuerzo. Mi mamá vendía leche. Entonces, ella tenía una lechería, le traían la leche de Mirriñaque, una hacienda de don Juan Ulloa. Sí. Ella le traían la leche a mi mamá. La leche que le quedaba ya sacaba queso. Y con ese suero nos hacía guapanela. ¿Ah, sí? Sí, no, con ese suero nos hacía guapanela. ¿Y vendían el queso? Y la leche vendía también. El queso, sí. Había que llevarla al frente donde era el distrito educativo. Yo no sé si ustedes recuerdan que el distrito educativo... ¿Dónde funciona el distrito educativo? Al frente de la casa, al frente ¿Sobre de la carrera 31? Sí. Con 32. Exactamente.
esa casa que era por calle y Carrera. Ujú. Entonces allí vivía Misia María Martínez, que era la dueña de esa casa. Ella era la dueña de esa casa y el directorio conservador. Esas dos casas eran de Misia María. Misia María, cuando se murió el papá, guardó los restos. Entonces uno entraba a llevarle el queso y la leche y veía esos restos en una cajita y una vela y uno le daba un susto, Sí, había mucho temor. mucho temor de ver unos restos allí con una vela señora todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos un recuerdo de Misia María. Sí. Misia María Martínez se casó con don Tomás Uribe, pero no consumieron la boda. ¿Por qué? Ella tenía mucha plata, don Tomás se fue y la dejó. Entonces ella pidió dispensa a Roma, que le anularan el matrimonio. Estaba de párroco de la catedral, el padre Salcedo. Nunca le llegó esa dispensa. Y Misia María, cuando falleció, le tocó a mi papá y a otras dos personas ayudar a sacar el ataúd porque no había aquí. Sola Misia María. Solita. Solita. Contar toda esa historia de su vida. Y bueno, estamos hablando de los vecinos. Estaba doña María. Estaba ¿Y quiénes más eran vecinos? René Orejuela, el papá de Libardo y María Orejuela. Don Leonel. René Orejuela. Don René, que trabajó en el municipio. En el municipio fue y el fue almacenista, bombero también. Salía cuando esa sirena salía por la mitad Salía de la calle corriendo, porque eran voluntarios, no les pagaban a los bomberos. Y bueno, ¿qué más vecinos tenía usted por ahí? Don Julio Acevedo, que era un boticario. Ajá. Y estaba la clínica Palmira, pero no terminada. Eso se demoró años en terminar esa clínica Palmira. ¿Por qué? ¿Averiguó usted de pronto qué pasó? No, eso al final el doctor Bedoya y un grupo de médicos la terminaron, pero la clínica Palmira duró mucho tiempo en la construcción. Y solamente de esa época teníamos la clínica Palmira y el hospital, ¿cierto? No, y estaba la Maranata. Ah, ya estaba también la Maranata. La Maranata y estaba la maternidad. ¿Dónde quedaba la maternidad? La maternidad quedaba al frente del hospital. Ajá. Al frente del hospital. Allí era el sitio de la maternidad. Sobre la carrera 28, ¿no? Exactamente, sobre la carrera 28. Y bueno, y luego que sigue ahí esa parte, bueno, los vecinos y usted se pone a estudiar. ¿Dónde estudió? Yo estudié la primaria en María Auxiliadora. María Auxiliadora. Ubiquémonos, sí. ¿Dónde estamos? María Auxiliadora, hoy en día, eso lo tumbaron. Toda la escuela segunda, está la factoría, el parque de la factoría. ¿Usted estudió ahí en el parque de la factoría? Pero era la escuela María Auxiliadora. María Auxiliadora. Estaba la imagen de la Virgen de María Auxiliadora. Sí. Ahí hizo y la directora primaria. Primaria. La directora era doña Ruth Navia de Belalcázar. Luego estudié en Popayán, en la normal de señoritas de Popayán. ¿Puras señoritas? Puras señoritas. ¿Nada de caballeros? Nada de caballeros. Ni nadie casado, todo el mundo señorita. Sí. Para ser profesoras. ¿Y cuánto duró allá usted? Allá duré interna, los 6 años que había que hacer. ¿Y cómo era un día interno? No, pues eso era una disciplina más que militar. Sí. Nos levantaban a las 5 de la mañana con ese frío de Popayán, sí. A bañarnos y no podíamos hablar. Luego íbamos a misa, no podíamos hablar. Luego íbamos al desayuno, no podíamos hablar. ¿Y cuándo hablaban entonces? No, cuando llegaba a la clase y le preguntaban a uno, hasta esperar el recreo a las 12 del día. Y me imagino que a usted le iba muy bien. Sí, yo... ¿Al primer lugar? Sí. ¿Siempre? Porque me gustaba mucho la matemática. Sí. Entonces yo le explicaba a mis compañeras. Y con una vela de noche, porque de noche no podíamos estudiar, había que estudiar en el día. ¿Y cuántas señoritas habían estudiando? 30, todavía nos reunimos, no todas 30, ¿sí? Porque han fallecido una, pero todavía nos reunimos. Me gradué en el año 66. ¿Y le tocó con alguna palmirana? Sí, María Eugenia de la Cruz. Ajá. Con María Eugenia de la Cruz. ¿Y en esos duró cuántos? ¿5 años? ¿6 años? 6 años. 6 años. Sí. ¿Y sus padres iban y la visitaban? Solamente ¿Usted venía? Papá, ¿Cómo era el proceso? Solamente iba mi papá a visitarme. ¿Su mamá no podía ir a visitar? No era capaz de ir porque le daba mucha tristeza dejarme allá. Y al grado que fue en el Paraninfo, la Universidad del Cauca. Allá fue el grado de nosotros. Sí. La normal era muy exigente. Solamente fue mi papá. Pero
Cuando estaba en cuarto de bachillerato vine, porque murió mi abuela que me adoraba y yo también. No me quería yo volver. Ella vivía Ya en le iba a Pueblo. preguntar, usted en un momento dijo, no, yo no vuelvo por allá. Cuando se murió mi abuela no quería volver. No quería volver. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue? No, mi mamá Entonces, tiene que ir a terminar. Yo me gané la beca de la mejor estudiante. Usted está becada. Nosotros no tenemos que responder por nada. Imagínese, tenía alimentación y estudio con esa beca. con las becas, con todo. Con todo, sí. Termina esa parte del estudio en Popayán. En julio y en ¿Y octubre. regresa a Palmira? ¿Para Regreso a dónde? ¿Qué Palmira. hace, doña Beatriz? Regreso a Palmira y en octubre me nombraron profesora del Liceo Femenino. En octubre. ¿Cómo logró ese nombramiento? Doña Ligia de Montoya, que era la rectora. Usted fue y se presentó. Me presentó María Eugenia de la Cruz, porque la tía María Eugenia era profesora del liceo. Regresamos a la casa de Beatriz Zúñiga Rivera, que nos ha recibido aquí en su sala. Y bueno, me voy a volver un poquito porque usted me tocó ahí el parque de la factoría. Eso había ahí también canchas. Uno iba por las noches, eran las finales de baloncesto, el colegio Champañá con el Cárdenas, el Agustiniano. ¿Le tocó esa época? Claro, chévere, ¿cierto? claro. Eso era muy bueno. Claro, sí. Compartir con y el los demás. Liceo Femenino, y el Liceo Femenino con Oscar Rodríguez, que era profesor de sacaba campeonas a las chicas. La sacaba porque era exigente. Donde no hay exigencia, no hay excelencia. Claro que sí. Licenciada Beatriz, Parque Bolívar, ahí el CAN, allí había algo. Un tablado. Para eventos. Exactamente. Usted ahora, antes de cámara, me decía que vio a Celia Cruz. Trajeron a Celia Cruz. ¿Usted fue? Sí, y ella, ese tablado se cayó y salió corriendo Celia. Brava, se enojó. Entonces no hubo presentación. No hubo presentación y todavía no era pues estaba empezando Celia Cruz pues. ¿Y en esa época venían muchos artistas ahí a ese tablado? No, yo no me acuerdo de ella. Me acuerdo de algunos artistas que presentaba mucho después Bejarano, ¿no? Walter Bejarano. Claro. Sí. Y la Fiesta Nacional de Agricultura, que eran también por la calle 30, que hacían festivales y orquestas. Pero también la Plaza Roja del Partido Liberal. Era la Plaza de Bolívar. ¿Y usted le tocó esa época? Me tocó porque vino Serpa, vino Virgilio Barco. Ajá. Y Virgilio Barco se confundió y no dijo viva Palmira y no viva Pereira. Ay, ¿cómo fue eso entonces? No, Palmira. Lo pitaron todo ahí mismo, lo chiflaron. Pero esa plaza era llena de bandera roja. El trapo rojo allí en esa plaza. Bueno, ¿y cómo era esa parte liberal y conservadores? Rojos y azules. A la cuadra está el directorio conservador. Muy elegantes el día de las elecciones, con delantales azules como esta niña Mary de Cucalón. Sí. Estaba doña Yolanda de Rafo, la esposa del doctor Federico Botero Ángel. Y las elecciones eran en el Parque Bolívar. En el Parque Bolívar no iba a votar allá, no tenía que ir a votar allá al Parque Bolívar. Y meter el dedito y quedaba marcado de rojo, ¿no? Marcado de rojo, sí. Antes no salía esa tinta, antes fue con papeletas también, ¿no? Y la papeleta, usted le tocaba la papeleta. Sí. Escoger ahí todos los candidatos para el consejo, asamblea, sí. los representantes de la Cámara. Sí. Palmira tuvo unos alcaldes extraordinarios toda la vida. Palmira tenía buenos alcaldes. ¿Qué alcalde recuerda usted en esa época? Yo recuerdo al doctor Federico Botero. ¿Cómo fue esa alcaldía de Federico? Muy bien, Federico, muy activo. Para mí, con sus 92 años que tiene hoy en día y esa lucidez mental, me parece que el personaje de este siglo para el bicentenario Federico Botero. Fue personero, fue alcalde, fue secretario de Educación del Valle, fue congresista, dueño de Nirvana, escribió el último libro que tiene Palmira de historia, 60 años de historia lo escribió Federico Botero en su libro Aptitud. Usted allí encuentra lo último que ha tenido Palmira en ese libro. Claro que sí. Volvamos a la parte educativa, licenciada Beatriz. Está usted en el Liceo Femenino, ¿llega a enseñar qué área? El primer año me tocó educación física. Les enseñé a jugar softball que nos enseñan en Popayán. Sí, y aquí era novedoso. Aquí era novedosa. Había un terreno
al frente del asilo. Hoy en día está la Universidad de Santiago. Ahí Ajá. jugábamos softball. Y entonces yo les enseñé eso. Les enseñé, lógicamente, básquetbol. Sí. Era basquetbolista de Popayán. Bueno, y al año siguiente me nombraron profesora de matemática del Liceo Femenino. ¿En Y qué años para dar? ¿O era un solo grado? no, yo era como en primero y segundo de bachillerato. Sí. Luego me tocó en quinto trigonometría, por eso me iba de la trigonometría, y en sexto cálculo. Y así fue. ¿Y era una profesora muy estricta, Muy así como estricta. usted le Sí. enseñaron allá en Popayán? Sí. ¿O No, era o les estricta. ayudaba ahí Pero a no, era las niñas? estricta, pero quería que aprendieran. Entonces yo hice muchos juegos allí en la biografía, digo todo lo que trabajé con ellos, con los estudiantes. ¿Cómo eran esos juegos de matemáticas? Mire, el dominó trigonométrico, pues, porque yo dictaba trigonometría y todo. Tenemos el dominó acá, ¿no? Velo. ¿A dónde lo tiene usted? Porque aquí tenemos varios dominós. Ahí tenemos varios dominos. Tenemos el dominó de restas. Sí. Tenemos el dominó maya, es decir, el mexicano. Bueno, mostremos este primero. Bueno, estaban las fichas. Este que dice acá. Lea, porque yo no alcanzo a leer. Bueno, aquí mostremos. Aquí dice coseno de 31 Coseno de 30, de 30 y 1. y el 1. Y el 1. Eso. Aquí Bueno. dice, ¿aquí qué dice? Ese es Cosecante, coseno 45. Cosecante de 45. Cosecante de 45 y 2. Y 2. Bueno, o sea, es difícil hacer este ejercicio, ¿no? Claro, pero es muy bueno para el cerebro. Bueno, y acá tenemos El dominó común y corriente. este dominó común y corriente. Es del que sale en las cenas. Ese que sale en las cenas. Ese que sí juega César bien y también lo juego bien, Sí. sin ningún problema, porque ese nos toca ahora sí repasar bastante matemáticas. Sí. Muy bien. Y vamos con otro dominó. El dominó maya, Este es dominó. que es el mexicano, Maya. porque los mayas poblaron a México, ¿no? Sí. Este dominó, bueno. Saquemos ahí una fichita para mostrarle a los televidentes. Usted tiene buena esta para acá. Vamos a ver aquí. Aquí viene ya. Aquí trae la figura, ¿no? Bueno. Y acá en la casa de la licenciada Beatriz Zúñiga, acá está, este es el dominó de resta. De resta. Un lado dice un número. A ver, aquí dice 5. Y acá está 9 menos 3. Entonces, el 6. Entonces, si usted tiene un 6, lo coloca. Entonces busco aquí el 6. El 6, exactamente. Entonces aquí me apareció el 6. Aquí apareció el 6. Sí. Y entonces acá dice 7 menos 4. Entonces hay que buscar el 3. El 3. Sucesivamente. ¿De dónde consiguió este dominó? Yo no lo había visto. Hace cuando yo hice la tesis de matemática, la hice en didáctica y lúdica. Sí. Entonces yo enseñé mucha lúdica. Bueno, y después de esa parte de los juegos del dominó, de los números. Me faltó uno. ¿Este cuál es? El trimino. Véanlo. Muéstrele la figura. Son puros triángulos. Puros triángulos. No son rectángulos como los otros dominó, sino triángulos. ¿Y uno cómo juega ahí? Con los 3 lados. Con los 3 lados. Ahí va acomodando y va organizando las fichas respectivas. ¿Y ese de dónde lo trajo? Ese lo hice hacer. Bueno, ¿lo mandó a hacer? Un señor Macario aquí en Palmira. Lo hizo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el dominó usted? O sea, tener todos estos juegos de dominó diferentes. No, porque en la tesis de grado yo hice varias cosas. Pero entonces me dediqué, por ejemplo, a los dominó. Me dediqué a los sólidos trigonométricos también. Entonces el icosaedro, que tenía 20 caras, un cubo con 20 caras. El octoedro, el cubo. Todo el mundo conoce el cubo de 6 nomás. Sí, de 6 nomás. Pero no conocen los demás. Los demás. Sí, pues. ¿Cuántos años enseñó matemáticas? Pues yo estuve en el liceo 22 años, sí. Entre profesora y rectora. Yo fui rectora del liceo. Y
Luego, O sea, ¿era rectora y profesora a la vez? no, No, pasó primero el proceso de profesora y luego pasó y luego me nombraron rectora. Ujú. Estaba de secretaria de Educación la doctora María del Socorro Bustamante de Lengua. ¿Y a dónde quedaba el liceo? ¿Dónde está? Nuestra Señora del Palmar, enseguida del Cárdenas. Pero había esa escuela que quedaba sobre la carrera 31 con calle 28, seguía la Cámara de Comercio. No era una sede. No era Nuestra Señora del Palmar, No tenía que ver nada con ustedes. Anteriormente era la escuela tercera. Palmira tuvo 5 escuelas. Sí, ¿cuáles? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La primera, donde está la Casa de la Cultura. Ajá, en la casa, sí. La segunda, en la factoría. Sí, que ya no está. Ya no está. La tercera enseguida la Cámara de Comercio. Que ya no está. La cuarta al frente de la Clínica Palmira. Tampoco está. La quinta sí está en el barrio Uribe. Sí. En la Córdoba. Esa era la escuela quinta. Ahí sí continúa. Ahí sí continúa, sí. Bueno, luego, ¿qué viene después de ser rectora? Pero antes de ser rectora, hice la licenciatura en la Universidad Santiago de Cali. Ajá. Soy la segunda promoción de matemáticos de la Universidad de Santiago. Y luego hice un posgrado en computación para la docencia. ¿Cómo fue ese proceso de ese cambio de la pizarra, estar enseñando, cogiendo, escribiendo, luego pasar al computador? Pues nos tocó primero con blanco y negro. Entonces nosotros hacíamos alfabetización a los niños de la Comuna 1. Bueno, y las Belemitas nos regalaron unos computadores en blanco y negro. Los niños no lo recibieron, que ellos querían era color. Claro. Era cada color, nos dieron de todo. Y ya, sí, ya el computador, luego la tablet, la calculadora científica. Bueno, llega un momento, licenciada Beatriz, que usted se reúne con Hernán Vergara, con Miguel Ángel Torres, con Aldemar Mafla. Y con Mariela Gil. Y con Mariela Gil, y empiezan ustedes como a decir, bueno, hay que hacer algo por nuestros estudiantes. ¿Qué logran ustedes en esa reunión? Son los 5 colegios. Sí, son los 5 que tenía Palmira. Los que tenía Palmira y todo. Y entonces Hernán Vergara tuvo una idea muy, muy grande. Llevar el Cárdenas al campo. Sí. Entonces el Cárdenas había en El Bolo, había en Rosso, había en Guanabanal. Nosotros lo llamamos a la Buitrera. Que todavía está. Que todavía está. Aldemar Mafla, un gran rector de ese Rafa Rivera. Un gran rector. Y logran sacar adelante esa parte del bachillerato. Del bachillerato. ¿Y después qué viene? Y la Sagrada Familia, sí, que está en la Escuela del Centenario. Cuando Palmira cumplió 100 años, construyeron esa escuela, pero llama el Centenario. ¿Esa está ubicada dónde? Allá en el Colegio Sagrada Familia, dentro del Sagrada Familia. Dentro del colegio, o sea, por la Plaza de Toros. Sí, la escuela. Sí. Y entonces les construyeron la escuela y la vivienda para las monjas, la clausura. Sí. La vivienda. Allá había monjas. Sí, las vicentinas. Dice la leyenda, como por ahí pasaba al lado del río. ¿El río Palmira? El río Palmira, que cuando ya bajaban a bañarse, el agua corría tibia. Toda una docente recuerda a sus alumnas. ¿Qué están haciendo en estos momentos esas alumnas que pasaron? Tengo a Elizabeth Álvarez, la científica del arroz. CIA, que trabaja en el CIA, Palmirana. Esa niña una inteligencia. María Eugenia Valencia, decana de Ingeniería de la Universidad del Valle, otra inteligencia. Otra, María Luisa Montialegre, muy inteligente ingeniera. Sí. La esposa de Gutiérrez, es ella. Sí, señora. A la doctora Bexy Rayo, médica. La doctora Marcela González, ginecóloga. La doctora María Isabel Barona, dermatóloga. Muchas alumnas, muy bien. ¿Y hombres? Yo trabajé, fue en Cali, en las empresas municipales de Cali por la noche, en la primaria. ¿Y les daba clase a ellos? Les daba clase a ellos. Y bueno, ¿y qué recuerda de alguna embarradita que le ha hecho alguna alumna o algo o no? Pues, usted era como muy estricta, no, yo era estricta, pero resulta que la rectora del colegio
era doña Ligia de Montoya, era la profesora de inglés. Sí. Llegó una visita al Ministerio de Educación y doña Ligia me dijo, Beatriz, vaya y me cubre el salón donde me toca clase. Entonces yo fui a cubrir el salón. Entonces las niñas ahí repasemos inglés y entonces empezamos y yo pronunciaba a mi manera, pero doña Ligia no nos pronuncia así. Le dije, el español es como, miren, los nariñenses hablan de una forma, los pastuzos de los costeños de otra, mejor hagamos traducción. Saquen el diccionario. Se salió por ahí bien. Por ahí muy bien. Bueno, y entonces... Porque yo no era de inglés, yo era más de matemática. Fue matemática, Claro. Inglés cero. Ahí Sí, en la no, parte... sí, pero no era pues como para reemplazar a doña Ligia de Montoya. Bueno, pero después si llega algo, un nombramiento para ser jefe del distrito educativo, No. ¿o cómo A llega mí ese me proceso? llegó, bueno, entonces me nombraron rectora, Sí. era la doctora María Socorro Bustamante, la secretaria de Educación. Yo estaba en segundo año de Derecho en la Santiago, me metí a estudiar Derecho. ¿Y terminó Derecho? No, porque ¿No? imagínense que entonces la doctora María Socorro me llamó, Beatriz, vas a hacer la... yo le dije, ay, no, nómbrame coordinadora porque yo estoy estudiando Derecho, doctora. Y el doctor Miguel Lenguas encontró con mi hermana. Le están brindando a tu hermana en bandeja de plata la rectoría del liceo y dice que no. El directorio conservador tenía un candidato, el liberal tenía otro, yo no era candidata de María del Socorro. Usted iba en línea directa. Y entonces el doctor Holguín Sardi, que era conservador, María del Socorro, nombre la que usted dijo, nombre la, haga de cuenta un palo en un reinado, nadie esperaba que yo fuera. Y entonces cuando llegó ese nombramiento, ¿qué pasó? A posesionarme ya, y ya no pude seguir estudiando Derecho. Y bueno, ¿y los que estaban ahí alrededor, que estaban esperando ese puesto? No, pues, mejor les caí como un palo en un reinado. Y bueno, ¿y ahí cuánto tiempo estuvo como rectora? Ahí entre profesor y rectora estuve 22 años. ¿Qué hizo durante esos 22 años? ¿Qué pudo lograr? No, pues, para el colegio, los laboratorios, cubrir las canchas, aumentar el número de estudiantes. ¿Con cuántos inició cuando llegó? La calidad, ¿Recuerda? no recuerdo, la calidad educativa. Desde esa época hasta ahora es Nancy Rosales la rectora. ¿Hace cuánto salió usted allí de la rectoría? Hace ya más de 30 años, mucho más de 30 años. Pero vive la primera rectora del liceo. ¿Fue la primera? No, vive la primera. ¿Vive? ¿Cómo se llama? Doña Bettina Franqui de Franklin. ¿Cuántos han sido? O sea, la primera, ella. Doña Bettina, la segunda, doña Olga de Sierra, que falleció. Ajá. La tercera, doña Ligia Parra de Montoya, que falleció. La cuarta, mi persona, y la quinta, Nancy. Que ahora sigue ahí. Sí, que sigue allí. Sí que sería bien que la primera rectora, doña Bettina Franqui de Franklin. Qué lucidez de esa señora con 96 años. Ella fue representante a la Cámara, doña Bettina, por el Partido Conservador. Pero qué inteligencia, oiga. Pasa esa época del colegio y ya entonces se me va. Me nombran supervisora. Supervisora del distrito. Del distrito educativo. ¿Dónde estaba el distrito educativo? Al frente de la Clínica Palmira. ¿Llegó usted ahí? Ahí con Guillermo Torres, en paz descanse Audilio Roa, en paz descanse Julio Soto. Ahí en el distrito éramos. Y ustedes eran los que organizaban toda la parte. No solamente Palmira, sino los municipios cercanos. Florida, Candelaria, Pradera, Cerrito, Ginebra. Y Ginebra les tocaba esos 5 municipios. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo está ahí como coordinadora? No, como supervisora. La supervisora. Sí. Luego me nombraron asistente del secretario de Educación del Valle. ¿Se fue de Palmira? De Palmira para Cali. Estaba el doctor Raúl Orejuela de embajador en Noruega. Él le tocó el premio Nobel de García Márquez. Él era el que estaba. Él representó a Colombia cuando él fue a recibir García Márquez con el Iquiliqui el premio. Entonces el doctor Raúl Orejuela dijo, para asistente de la Secretaría de Educación del Valle, yo quiero a Beatriz Zúñiga. Yo dije... Otra vez dijo no. Dije no, dije al doctor Mario Hernán Godoy, porque yo me había separado y había quedado con los 2 hijos. Entonces, para dejar a mis muchachos solos, me tocaba coger bus, luego otro bus, porque uno pues, en bus, claro. Yo no tenía carro,
Y el doctor Raúl Orejuela le contestó a Mario Hernán Godoy, una sugerencia mía es una orden, va a ser Beatriz Zúñiga. Y habló con el gobernador, con González Caicedo. Ernesto González Caicedo. González, lo llamó y le dijo, le pongo transporte y me mandaba un carro todos los días para que viniera por mí y me volviera a traer. Me puso como motorista el doctor. ¿Y le fue muy bien ahí? Me fue muy bien, muy bien. Luego llegó el M19 a la Secretaría de Educación. Ellos querían que yo me quedara. Yo les dije, yo no puedo renunciar a mi partido. ¿Y cómo así? ¿Qué pasó ahí con el M19? No, pues llegaron, los nombraron a ellos. Ah, ya, perfecto. Los nombraron a ellos, a este Márquez, Sí. y todo. Y entonces yo dije, no, yo no puedo, yo les organizo, me quedo... ¿Quedó desempleado usted? Sí, No, no, ¿por yo qué? estuve en comisión. No, claro, pues ya dijo, no voy con el M19. Estoy en Usted se fue en comisión. Usted guardó el puestico acá. Claro. Qué y bien. me reemplazó el licenciado Miguel Torres. Y entonces volvió usted acá y el licenciado ¿dónde fue? Al Politécnico, su De rectoría, de rector. Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Allí terminé, allí me pensioné. ¿Cómo? Me pensioné ya como supervisora. Como supervisora, nunca como directora. ¿O era, jefe de distrito no. Jefe de distrito. No. Supervisora. Supervisora. ¿Qué le deja esta educación a usted? No, que si vuelvan a ser sería otra vez maestra. Sí. Me fascina, me fascina. Y con todos estos cambios que ha habido con estos jóvenes, que ya es el computador, que es no, hay que estar con ellos, internet. Hay que estar con ellos. Encuentra uno también unas personas muy inteligentes. Es que mire, Elizabeth Álvarez, esa niña. Sí. Y ella, la científica del arroz, y no la mandaban hasta que dijo, puro hombre era que mandaba el CIA. A ella no la mandaban. Recorrió todo el mundo ya con ese arroz. Una palmirana. Una palmirana. Bueno, termina esa parte ya, se viene usted su casa. A propósito, Elizabeth, sí. Pedí la hoja de vida, me mandaron 16 hojas en inglés del CIA. Ah, qué bien. De ella. Súper. Hay que estar con ella ahora en el Bicentenario. Bueno, termina usted, queda con todos los honores, bueno, y muchas condecoraciones, me imagino, sí, durante todo ese periodo de la docencia. De la docencia. Escribí un libro con Guillermo Torres, el supervisor, y en paz descanse, Baudilio. La Secretaría de Educación del Valle pidió un libro de lectoescritura para alfabetizar, y nosotros lo hicimos en lectoescritura matemática. Qué bien. Y entonces el gobernador del Palustre, Villegas, Germán Villegas, lo publicó para todo el Valle, para todos los centros de adultos. O sea que están en todas las bibliotecas. En los centros de adultos. Que era para enseñar. Y luego vino otro que era otro gobernador, que ahora lo recuerdo cómo se llamaba, y le cambió la carátula y dijo que ese también. Entonces ahí recibió una condecoración. Muchas condecoraciones. Vamos entonces a estos mensajes y regresamos, continuamos. Bueno, dice César que podemos continuar. Bueno, viene ya usted pensionada, como dice uno, relajado ya, cumplí mi labor educativa. El hogar, ¿cómo está conformado el hogar? Soy viuda. ¿Hace cuánto? Hace 3 años, con la pandemia. ¿Cómo se llamaba su esposo? César Enrique Poveda, igual que mi hijo. Ajá. ¿Qué pasó en esa pandemia ahí con él? No, él entró a la clínica a Santa Bárbara bien, negativo, toda esa cosa y todo. Y allá le dio el virus y murió. El único que pudo hacer vuelta fue César. Se lo entregaron en una bolsa negra y la funeraria y ya para cremarlo y ya. Muy duro esa parte. Muy duro para César y para todas las familias que vivieron esa situación de la pandemia. No, y esos 2 hijos, porque lo adoraban y él también. Muy buen padre, muy buen padre. ¿Cuántos años de casados? Estuvimos, pues, como una separación. Entonces. ¿Y cómo se conocieron? Hablemoslo de lo en la universidad, positivo, lo chévere. Claro, en la universidad. Él estudiaba matemática. ¿Y cómo fue ese enamoramiento? 2 más 2, 4. Yo estaba más ¿Cómo sumaron ahí? Ese corazón, ¿cómo se sumó ahí? Yo estaba en un semestre más adelantada. Sí. Pero siempre que me admiraba las piernas. Sí. Que me admiraba. Yo me quedaba los números, como hacía los números. No, porque yo era más adelantada de matemática y ya nos casamos aquí en Palmira, en la iglesia de la Emilia con el padre Jiménez.
Omar, como al padre Jiménez, sí, el padre Jiménez, Sí, con el padre. Y que vivió muy cerca de su casa, claro, ¿no? a la cuadra. A 2 cuadras. Y entonces, en el matrimonio, bueno, eso era, el padre Jiménez casaba. Cuando una niña profesora, ¿cómo me le va? También se estaba casando. También se está casando una alumna suya. Una alumna mía. Ah, qué bien, eso fue colectivo. Él era colectivo, el padre Jiménez. Sí, sí. Y echaba la bendición. Y rapidito, ¿no? Eso no se demoraba nada, Eso ¿no? le echaba uno la bendición y ya. Y le echó el agua bendita y listo. Y tuvieron 2 hijos. 2 hijos. ¿Cómo se llaman los hijos? César Enrique Poveda y Beatriz Eugenia Poveda. ¿Qué hace César y qué hace? César, él tiene la buitrera, tiene su turismo. Sí, su turismo en la un buitrera. Emprendedor de turismo. Ahora el domingo tiene una viejoteca allá. Entonces vamos a rumbear, pues. Sí, a rumbear. ¿Es rumbera también o qué? Yo también soy rumbera. Ah, bueno. Y el licorcito levanta el codo. Me gusta como el aguardiente. Como buen docente. Exacto, el aguardiente. Porque el whisky me baja la presión. Ah, vea pues. Es que después de que yo me pensioné, se me paralizaron los riñones. Me hacen diálisis en Cali día por medio. Pero está muy bien. Está muy bien. Pues llevo 13 años viajando a Cali. Eso, súper. Martes, jueves y sábado. Qué bien. Una rutina. Una rutina. Y bueno, César y la hija. Beatriz Eugenia vive en Panamá. ¿Qué hace Beatriz? Ella vive en Panamá. El esposo es corredor de bolsa. Ella es ingeniera. Y bueno, y tiene nietos. ¿Nietos? ¿Cuántos nietos? Tengo 5 nietos, 4 de César, 3 mujeres y un varón tiene él. Y mi hija tiene un varón. ¿Y sobrinos? Sobrinos tengo 2. La familia de los sobrinos de Martín, caballista, le gusta mucho la parte. ¿Y usted también le gusta esa parte de los caballos? Pues, ¿qué le digo? Sí, admiro las cabalgatas, sí. Sí. Y bueno, después de tener toda esa familia y estar aquí, como dice uno, bueno, ya terminé mis labores como docente, estoy pensionada. Y empezó también por escribir, hacer libros. Está el libro La mujer palmirana Raizal, Orgullo de un pueblo. ¿Hace cuánto lo hizo? Hace ya 12 años. 12 años. ¿Qué contiene el libro La mujer palmirana Raizal, Orgullo de mi pueblo? Viene está seleccionada por capítulos. Sí. Las damas profesionales, las damas pioneras, las damas de todas las épocas, vienen damas religiosas palmiranas. Exacto. ¿Recuerda alguna dama religiosa? Sí. ¿Cómo cuál? Recuerdo a la hermana Velázquez. Esa hermana era hija de Luis Velázquez, de la fotografía Velázquez. Ya. Lindísima esa monja, qué belleza monja. Y tenía un novio. Y le dio por irse para el convento. Se fue para el convento y al convento. El novio se casó con otra persona. Cuando envió fue a buscar al convento, a ella. Y ella le dijo, ay, ya no, ya yo me casé con Cristo. Y ahí no. Y ahí está. Sí. Bueno, damas pioneras, ¿cuál recuerda? Las damas, las que empezaron, la primera bacterióloga como la doctora María Cecilia Durán, que habíamos hablado. La primera mujer alcaldesa. Eso. Sí, damas empresarias. Las damas empresarias, doña Elvira Valderrama, las Valderramas. Sí. Damas ejecutivas. Las ejecutivas como la que fue alcaldesa. María del Socorro, Bustamante de la Y también esta niñita Delgado, Nancy Estela Delgado. Damas y empresas de corazón de la caña. Pues las que han estado vinculadas, como esta niña Uribe, que fuera asistente social de Manuelita. Damas instituciones de acción social. Como las de la Cruz Roja, las de Unicáncer, las de la Casa del Menor. Damas de la educación y la ciencia. Las profesoras y las científicas. Damas artistas. Artistas, las pintoras como Laura Saldarriaga. Una dama científica, la que habíamos hablado. La que hemos hablado, claro. Perfecto. Paso a la reina. Claro que ya tiene 2 damas científicas. ¿Cuáles son? Mira, ¿no? ¿Cuáles son? La otra es Miriam Gladys Aparicio. Ajá. Ella, que no es del Liceo de San Vicente. Listo. Paso a las reinas. Las reinas que ha tenido Palmira. En el Reinado Nacional de Agricultura y el Reinado, sí, y el del acero, como esta niña Paz, Eleonora Paz, que conserva su belleza. Y conserva su belleza. Sí.
Damas deportistas. Las deportistas que hemos tenido, las basquetbolistas y... Ahí está también la de patinaje, ¿no? Ajá, sí. Angélica María Donés. Sí, y está la ajedrecista La Domínguez. ajedrecista también. Ajá. Damas del ropaje verde olivo. Las que han sido de las militares, ¿no? Sí. ¿Qué Militares. grado hemos tenido así de mujeres? Teníamos una en Bogotá, una coronel en Bogotá. En Bogotá. Sí. Dinamizadoras sociales. Las que han trabajado por la sociedad, pues. Por lo social. Lo social. Damas de la salud. Ya habíamos hablado de las médicas, las médicas y todo. Aquí, damas comunicadoras sociales. Como María Isabel, esta niña María Fernanda Aldana. María Fernanda Aldana. Damas religiosas palmiranas. La que le conté de ahora. Damas de Palmira en otras latitudes. Porque es que a mí me resultó mucha gente. Sí. Entonces, difícil, ¿no? Sacar todo este proceso. Entonces, por ejemplo, me tocó revisar que fueran palmiranas. Ajá. Entonces, les dediqué a las gentes de otras regiones. Claro. Y las damas y la Fundación Sana Ezequiel Moreno. Las de la Unicáncer. De Unicáncer. Comunidades religiosas haciendo obra en Palmira. Las de San José de la Ávila, la de San Vicente de Paúl, bueno, las de la ancianato. El Hogar Santa Cecilia. El Hogar Santa Cecilia. Todo. El Asilo de Ancianos. Sí. Universidades en Palmira. Las universidades que tenemos, pues. Ajá. Pero la primera, la nacional, ¿no? Y bueno, agradecimientos a damas en Palmira, de otras regiones, damas de paisaje natural. Las damas, por ejemplo, la esposa de Federico Botero, sí. De Nirvana, también Alas de Colombia. Claro. Apenas dice, Palmira, ¿dónde vive la mujer palmirana? ¿Qué dice ahí esa parte? Sí, de cómo es la evolución de la mujer palmirana, porque yo empiezo con las damas indígenas, porque es que la cultura malagana no es la cultura del bolo, aquí no. Fueron los indios bolos los que poblaron, y luego entonces cuando encontraron esa cultura fue en la hacienda malagana, pero yo empiezo con las damas. Empiezo con la Virgen de Nuestra Señora del Palmar. Sí. Y con las damas del bolo y ahí voy siguiendo con ella. Esos son los sitios de interés que tiene Palmira. Sí, estoy viendo aquí en el libro. Más de 100. Sitios de interés de la ciudad de Palmira. Mire, más de 100 sitios. Qué bueno. Y también aparecen los símbolos de la ciudad y nuestro himno, ¿no? Sí. Con doña Beatriz, acá estamos en la casa y nos encontramos con estas obras. ¿Qué significado tiene estas obras? Voy a escribir. ¿Esta primera? Sí, esta primera. Sí. ¿Esta cuál es? Es la misma. Resulta que hace como 20 años hicimos un concurso de la segunda estrofa del himno a Palmira. Sí. Y la pintora, artista palmirana Liliana Guerrero, que tú la conoces, plasmó en esta pintura la segunda estrofa del himno. La segunda estrofa dice: te sirvió de nodriza la gloria, nodriza la que amamanta a un niño sin ser la madre. Sí, y ahí está. Y de pañales las patrias banderas. Ajá, ahí vemos. Sangre prócer regó tus praderas, las dos mujeres heroínas que las asesinaron en el Parque Bolívar. El Parque Bolívar, ajá. Sangre regó tus praderas y libertad sufriste la historia. Es el único himno de Colombia que tiene una representación pictórica, una estrofa. En la administración pasada le dije al secretario de Cultura, ¿por qué no sacamos las 3 estrofas? Para que Palmira sea el único himno de Colombia, porque usted ya no se le va a olvidar. Claro, no se le olvida. Te sirvió de nodriza la gloria, de pañales las patrias banderas, sangre prócer regó tus praderas y libertad. Ya usted no se le olvida con esta vez. El Bicentenario de Palmira, usted hace parte de un comité, cuéntenos cómo nace esa idea del Bicentenario y cuándo es la fecha del Bicentenario de Palmira. Hace 2 años yo invité a unas personas a Club Campestre para que empezáramos a trabajar sobre el Bicentenario de Palmira. El Centenario de Palmira fue excelente, según lo que uno puede leer sobre eso. Y entonces ahora nos toca el Bicentenario. El Tricentenario no nos va a tocar. No, ya. A ninguno de nosotros nos va a tocar. No. Entonces, este alcalde es el del Bicentenario. Entonces, 2 años nosotros reuniéndonos cada 8 días
3 exalcaldes. ¿Cuáles? El doctor Federico, la doctora María del Socorro, el doctor Mendoza, Luis Eduardo Mendoza. licenciado Miguel Torres, licenciado Nancy Rosales, licenciada Leida Murillo, licenciado Diego Pardo, licenciado William Mayama, licenciado Marcos Martínez, mi persona, Y le faltó a alguien. me faltó. La periodista. Ay, la periodista, María claro, Fernanda María Aldana, Fernanda, que es la que hace parte la que del comité, coordina, que que es la que coordina la coordina todo. divulgación. Decíamos que estaba ahí María Fernanda. Bueno, pero ¿qué viene? ¿Qué se va a hacer? ¿Ya tiene un cronograma de actividades? Bueno, ¿Cuál es la fecha de ese entonces, bicentenario de Palmira? el bicentenario es el 26 de junio del 2024. Estamos a mes y medio. Necesitamos urgentemente reunirnos con el señor alcalde. Él ya nos concedió una reunión, pero yo no pude estar porque era día de diálisis. Sí. Entonces necesitamos para concretar. Yo tengo unas ideas. ¿Cuáles ideas, digámosle ahí a nuestros Mire, televidentes de Malagana, qué hay? ¿Qué tenemos a través de mire, nuestra emisión? tenemos nosotros, el acto central no se ha organizado. ¿Qué vamos a hacer el día del 26 de junio? No, una corona Simón Bolívar no puede ser. Tiene que ser un acto central Sí. y tiene que haber un desfile. Yo digo que el desfile debía llamarse Lo Humano de Palmira, que fueran las 21 comunas desfilando con lo que tengan. Si esta comuna tiene un ancianato, sacar en silla de ruedas a los ancianos. Si esta comuna... Mostrar qué se ha hecho en cada No, ¿y comuna. qué hay? ¿Qué hay comuna? de lo humano? De lo humano. Del humano, Que los la parte corteros de humana. caña, salen los corteros de caña. ¿Me comprende? Sí. Y que que tiene una un colegio con una banda de paz, sale la banda Sale de la paz. banda. Que en la América tiene una banda en la 21. La barra de la 21. Pero el tiene barrio de la banda, Colombia. pero tiene Y la tiene banda. banda también. Pero tiene el estadio Deportivo El Cali. también. Entonces, lo humano de Palmira. Y lo rural también. No, por eso están los urbanos Urbano y rural. claro. Nuestros campesinos, la capital Claro. agrícola de Colombia. Claro, lo urbano y rural Rosso, y Palma Seca, y el aeropuerto, que unos militares que desfilen, porque Claro. es decir, todo eso, no, pero tenemos el tiempo, pues, así no lo hagamos ese mismo día, sino un mes después del desfile, pero que Va lo a ser una semana una semana de actividades. Todo de actividades. Porque en un día es No muy se corto, alcanza. no se alcanza a hacer Entonces tantas yo actividades. decía que el acto central en el Teatro Materón o Centro de convenciones o en la estación de ferrocarril. en la estación, o también acá donde el doctor, En la Cámara de en Comercio. la Cámara de Comercio, que tiene un auditorio lo último, Sí, muy hermosos. muy hermoso. Y allí en ese auditorio, en primer lugar, pues los caleros tocan el himno a Palmira. Interpretan el himno a Palmira, los hermanos Calero Cobo. Y el himno nacional. Bueno. Lo hacen ellos. Bueno, decía yo que escoger al doctor Federico como el personaje del siglo. Sí, puede ser, claro. Puede ser. Son las damas heroínas. Las dos damas proceras. Entre el costado oriental de la catedral y el occidental de la alcaldía hay un parquecito. Sí. ¿Cómo se llama ese marquesito? No le han puesto... Le toca al alcalde el nombre, porque ella era doña Dorotea Castro y doña María Josefa Costa. Eso lo descubrió Alberto Silva Escarpeta. Claro. Contó la Y historia luego Jaime Fernández le hizo el busto, ahí está. Él recogió plata y ahí aparece la placa Los que dimos. Y hay una placa donde hablan de las heroínas. ¿Cuántas heroínas? 2. Dorotea Castro y María Josefa Costa. Y murieron allí. Murieron allí asesinadas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estaban luchando por la independencia. Por eso en el escudo de Palmira, que tiene 3 cuartones, a la izquierda está un sol. Cuando Simón Bolívar en la proclama dijo, el sol del Cauca iluminará también la heroica ciudad de Palmira, que se liberó por la independencia cuando las mataron a ellas. A la derecha hay unas palmas que en la parte superior unos loritos. Sí. Palmira tiene 4 especies nativas de esas palmas. Y en la parte de abajo está el poema de don Ricardo Nieto, en el escudo de Palmira. Necesitamos volver otra vez a que la gente, entonces yo digo, los símbolos de Palmira 3, y tenemos emblemas.
tenemos la cultura malagana, Sí. tenemos la catedral. Mire, Palmira no fue fundada ni creada, surgió. Entonces hay dos fechas. Hay una fecha que dice que tenemos 250 años por una ordenanza del Consejo. Pero hace 2 años, la catedral dijo que Palmira surgió hace 300 años, en el 2022, porque la Virgen apareció hace 300 años. Y alrededor de la Virgen, Llegó la población. la población se fue. Y la llevaron en andas y todo. Y el cuadro está ya en la catedral, esa belleza de cuadro. Sí. Ese es un emblema de la ciudad. Otro emblema de la ciudad es la catedral, la antigua alcaldía, porque son monumentos nacionales. El edificio central de la Universidad Nacional. Nacional, la estación del ferrocarril, la estación de Guanabanal, porque todas las estaciones son monumentos nacionales, y la hacienda La Rita de Manuelita. Palmira tiene más monumentos nacionales que Cali y Buga. Claro que sí. Licenciada Tenemos- Beatriz, muchas gracias por toda esta cátedra que nos ha dado hoy. Hoy aprendimos mucho. Con mucho Con toda gusto. una licenciada, toda una profe. Pero necesito que vengan a clases de matemática también. Claro que sí. La próxima venimos a esta clase de A matemáticas. clase de trigonometría. Trigonometría. Claro que sí. Muchas gracias.